Durante el siglo sexto y el siglo X, las Islas Británicas fueron sede de decenas de reinos medievales que se constituyeron en su mayoría a base de invasiones bárbaras. Las mismas invasiones que asolaban Europa y que terminaron con el Imperio Romano de Occidente se replicaron también en Inglaterra. Cuando las legiones romanas abandonaron la provincia de Britania, pueblos emigrantes de las actuales Dinamarca, Alemania y Holanda se lanzaron a través de varias incursiones marítimas. Al principio fueron contratados como mercenarios que los britanos romanos solicitaban para protegerse de los ataques de los pictos o de los escoceses. Pero con el paso del tiempo, estos mercenarios vieron con buenos ojos establecer en la isla su nuevo hogar. Estas tribus fueron los jutos, los anglos y los sajones. Entre los años 500 y los años 600 llegaron a establecer 7 grandes reinos que fueron Wessex, Sussex, Kent, Essex, East Anglia, Mercia y Northumbria. Durante por lo menos 200 años se disputaron la hegemonía de la isla, con una habitual superioridad de Mercia y de Northumbria, que parecían llamados a unificar a todo el dominio en un solo monarca. Sin embargo, a finales del siglo IX, ambos reinos enfrentaron una de las peores tragedias para los anglosajones, las invasiones vikingas de Escandinavia. Los nórdicos, especialmente los daneses, comenzaron con incursiones de saqueos al principio, pero luego se convencieron de que conquistar la isla sería una mejor opción. Los reinos fueron cayendo uno a uno frente al poder vikingo, hasta que el dominio más al sur, el reino de Wessex, logró frenarlos bajo el periodo del monarca Alfredo el Grande. Wessex no solo sobrevivió a la avalancha vikinga, sino que fue expulsando, sometiendo y hasta evangelizando a los nórdicos. Un nieto de Alfredo, llamado Ethelstan, asumió el trono en el año 924 y estaba listo para pegar el último gran salto. Tras rendir a la Northumbria vikinga a los pocos años de iniciar su reinado, todos los príncipes anglosajones se enfeudaron a su autoridad, permitiéndole llevar el título por primera vez de rey de los ingleses. Hoy en Historiópolis conocemos el sinuoso y escaso documentado camino de la heptarquía anglosajona, un periodo medieval lleno de leyendas y mitos que terminó por constituir al reino de Inglaterra. La construcción medieval de Inglaterra es una historia muy pero que muy compleja. Y la estamos abordando porque un suscriptor, una suscriptora en realidad, Marta Tawada, dejó un comentario con la idea de desentrañar esta etapa inglesa, etapa previa incluso a la conquista normanda del año 1066, es decir, hace más de 1000 años. El comentario fue a un video ya viejo del año pasado. Bueno, no tan viejo, hace algunos meses, porque ni siquiera se cumple un año, creo, de ese video, que fue cuando narramos la historia de los Plantagenet, de una de las dinastías que tratamos en el canal. Allí la suscriptora sugería ir hasta la época de Eduardo el Confesor, es decir, un siglo antes o dos de la llegada de los Plantagenet al poder. Pero bueno, vamos a ir incluso más allá hoy, cosa de hacerlo aún más desafiante. Vamos a explorar cómo se formó la corona inglesa, porque la verdad fue un proceso largo, complejo y para nada fácil. Inglaterra, como reino unificado, apareció en la historia en el año 927, cuando un monarca de la casa de Wessex, llamado Ethelstan, sometió a la última ciudad disidente, el enclave de la ciudad de York, que se rindió por completo a Ethelstan y le permitió convertirse en el primer rey en reunir el vasallaje de todos los pueblos anglosajones, de todos los señores feudales. Pero claro, para llegar a eso hubo un largo camino, un largo trabajo de entre 300 y 400 años. Y también para entenderlo debemos irnos aún más atrás. Vayamos a los primeros intentos de civilización en las Islas Británicas, al siglo I a.C., a Julio César. Julio César, líder indiscutido de la República Romana, fue el primero en incursionar en la isla durante su campaña por las Galias. No llegó a conquistar nada, básicamente, en Inglaterra, pero sí logró que Britania, como ya era conocida, quedara dentro de la zona de influencia de Roma y pudieran mantener las primeras o establecer las primeras relaciones diplomáticas y comerciales. La conquista llegaría después,
Llegó recién por parte del imperio, cuando ya se había transformado la república en un imperio, y aunque la inició el emperador Claudio en el año 43, recién terminaría de completarse en los años 80, ya con el emperador Domiciano. Todo el entramado comercial, las calzadas, las fortalezas romanas, los anfiteatros, las ciudades, todo lo que era romano, comenzó a llegar a Inglaterra. Todas las ciudades, que más tarde serían epicentro del futuro, de la historia de Inglaterra, tenían una base romana. Por ejemplo, en los nombres, ¿no?, de los enclaves que se fueron transformando luego en ciudades claves, importantísimas. Por ejemplo, Venta Belgarum sería luego Winchester, capital del reino de Wessex. Caboricum sería luego Cambridge, donde se fundaría la universidad. Durovernum Cantiacorum sería luego la ciudad de Canterbury, donde se fundaría el obispado, donde se establecería el primado de Roma, del Vaticano. Ni hablar las actuales ciudades importantes, ¿no? Londinium es la actual Londres o Mancunium es la actual Manchester. Con toda la civilización romana establecida durante el siglo II, se intentó luego penetrar más al norte de Britania, en la actual Escocia, que no había sido conquistada. Pero bueno, tanto en Escocia como en Gales, zonas más complicadas por clima, por las montañas, era todo mucho más difícil, así que tras varias campañas y guerras desgastantes, los emperadores se centraron en conservar lo que habían conseguido. Se levantaron dos murallas para marcar una divisoria con las tribus del norte, como podían ser los pictos o los escotos, entre muchas otras, que, bueno, se las veía como tribus bárbaras. Primero el emperador Adriano levantó un muro en el año 122, y unas décadas después hizo lo mismo el emperador Antonino, pero lo edificó unos 160 kilómetros más al norte. De ahí que hoy se encuentran los restos de estos dos muros, el de Adriano primero y el de Antonino después. El último emperador que intentó una gran campaña más al norte fue Septimio Severo, pero terminó en un estrepitoso fracaso. El propio Severo, de hecho, murió entre britanos-romanos en la ciudad de Boracum, que es la actual York, en el año 211. Roma ya no intentaría avanzar más hacia el norte. Aquello traía muchos dolores de cabeza para un imperio que tenía que administrar demasiado territorio. Britania no pasó desapercibida igualmente, a tal punto que en Eboracum, a principios del siglo IV, un joven general llamado Constantino fue proclamado Augusto por sus propias tropas de galos. Una de las estatuas más famosas de él está precisamente en la ciudad de York. De Constantino, por cierto, si quieren saber sobre su ascenso al trono, hace poco grabé un episodio especial sobre el tema con el historiador José Sotochica. La cuestión es que de a poco, Britania, a partir de lo que había ocurrido con Constantino y con los problemas que empezaría a enfrentar el imperio, Britania empezaría a pasar a un segundo plano. A inicios del siglo V, todo Occidente empezaba a sentir la presión de las tribus germánicas que cruzaban todos los limes del imperio, pero especialmente el de Occidente, el del río Rin. Fue en ese momento, alrededor del año 407 o 408, que desde Roma se tomó la cruda decisión de retirar los últimos ejércitos de Britania para contrarrestar la invasión germánica en la Galia. Esta decisión la habría tomado el emperador de Occidente en ese momento, el emperador Honorio. Aquello sí fue un punto de inflexión. Ya no quedaban igualmente demasiadas tropas en Britania, pero a partir de ese momento de la decisión de Honorio ya no habría ninguna. Las legiones en Britania habían estado siempre presentes durante más de 300 años. Algunas llegaron a ser muy famosas y terminaron habitando la isla desde el día uno, por lo menos porciones de esas legiones. La segunda Augusta, la novena Hispana, la decimocuarta Gémina, por ejemplo, que habían iniciado la conquista, tramos de esas legiones aún permanecían hasta ese momento. A partir del 410 aproximadamente ya no habría ninguna. A partir de esa decisión, los líderes britanos-romanos se enfrentaron a un creciente problema de seguridad en la isla. Y es que las invasiones bárbaras no eran solo un drama continental que involucraba a la región de la Galia y de Europa continental, no. Las incursiones también eran marítimas y llegaban por parte de otros pueblos bárbaros que se tiraban más a la mar.
Estos eran tres pueblos principalmente, que son conocidos como los jutos, los anglos y los sajones. Provenían principalmente de Dinamarca y del norte de Alemania, y se cree que también del norte de Holanda, de los actuales Países Bajos. Los britanos romanos le pidieron ayuda al comandante más poderoso de Roma en ese momento. No se convencían de que Roma los había abandonado. Le pidieron ayuda al Magister Militum Flavio Aesio, el más popular y el más importante en ese momento. La carta de auxilio que pedían los britanos romanos fue graficada por un monje britano más adelante, un monje llamado Gildas, y que supuestamente llega hasta nuestros días este texto de auxilio a Flavio Aesio. La carta decía lo siguiente: a Aesio, 3 veces cónsul, le hacemos llegar los gemidos de los británicos de auxilio. Los bárbaros nos empujan hacia el mar y el mar nos empuja hacia los bárbaros. Entre estos dos medios de muerte, o somos asesinados o moriremos ahogados. El pedido de ayuda, que es un documento palpable y concreto de la poca documentación de esta época, no tuvo, la verdad, bastante éxito. El general Flavio Aesio tenía sus propios problemas en el imperio, primero con los hunos, que debió enfrentarlos en varias batallas, en la de los campos cataláunicos, por ejemplo, donde los venció, pero también tenía problemas con el propio emperador, que era Valentiniano III en ese momento, quien tomó la cruel decisión de mandarlo a asesinar a Aesio, porque tenía miedo que le robara el trono. En ese contexto, como vemos, de inestabilidad, de decadencia, el Imperio Romano ya estaba totalmente desaparecido en la práctica, por lo que la antigua provincia romana de Britania caería también en una larga guerra entre britanos y bárbaros. Bárbaros que fueron tomando toda la costa este al principio y que ya eran identificados como anglosajones. Pero concentrémonos en estos tres pueblos para entenderlo mejor, porque también la migración de estos tres, anglos, sajones y jutos, es uno de los eventos más estudiados de la historia de Inglaterra. Todas las fuentes, desde historiadores de su tiempo hasta pruebas arqueológicas y de ADN, indican que la gran masa inmigratoria se dio durante el siglo V. En teoría, se asume que fue algo pacífico al principio, que incluso eran contratados como mercenarios porque los britanos nativos tenían sus propios problemas con otros pueblos bárbaros que habitaban la isla. Como dije, la parte norte de Britania no se había civilizado. Pero bueno, luego estos mercenarios fueron tomando el control de los territorios, tenían las armas y, bueno, la expertise militar, y se fueron asentando en distintas regiones. Los jutos, por ejemplo, se asentaron en la costa suroriental de la isla y formaron una ciudad conocida como Cantuare, que derivado del sajón antiguo se convertiría en Canterbury, de donde formarían un reino propio, el reino de Kent, nombre a su vez derivado de una tribu nativa, los cantiacos, por eso el nombre de Kent. No nos olvidemos igualmente que Canterbury tenía previamente un nombre romano que mencioné antes, Cantiacorum se llamaba. Así como los jutos formaron su primer dominio, lo mismo hicieron los demás. Los sajones, por ejemplo, se asentaron por el resto de la isla, más al sur de la isla, más precisamente. Los sajones constituyeron en realidad tres reinos de forma separada. El de Sussex, que significa sajones del sur, en un primer momento, luego apareció el reino de Essex, que quiere decir sajones orientales, y luego el reino de Wessex, que quiere decir sajones occidentales. A su vez, los anglos formaron un reino más en el centro de la isla, un reino conocido como Mercia, que es una latinización de una palabra del inglés antiguo, mercé, que significa tierra fronteriza. Las revisiones arqueológicas muestran que los anglos se establecieron en las tierras al norte del río Támesis y ahí formaron el reino de Mercia. Como ven, ya tenemos por lo menos 5 reinos bien definidos, bueno, bien definidos por nosotros, pero no tanto en ese momento. Pero para la segunda parte de los años 500, por ejemplo, ya del siglo VI, los podemos identificar bastante bien, por lo menos con el diario de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos el reino de Kent, que era el de los jutos, 3 reinos de los sajones, que eran Sussex, Essex y Wessex, y tenemos el reino de Mercia, el de los anglos. Pero claro, ¿qué pasaba con los britanos romanos? Se podrán preguntar. Bueno, lo más probable es que se hayan amalgamado a la inmigración.
y los que no se aglutinaban a la inmigración formaban otros reinos mucho más pequeños que también aparecieron en la historia, muy esporádicamente. Lo que sí es cierto es que los antiguos caudillos locales fueron perdiendo el poder en la práctica. Hay algunas hazañas que viajan entre el siglo VI, el siglo V, con algunas batallas épicas en donde se imponen algunos reyes, bueno, britanos-romanos, reyes caballeros y civilizados que en la idea de su tiempo frenaban la barbarie, o bueno, en la idea posterior de su tiempo, ¿no? De ahí que haya surgido en la novela medieval la figura del rey Arturo y su vida de leyenda caballeresca y la espada de Excalibur y toda esa historia. La realidad es que casi no hay rastro de supervivencia de una autoridad previa a los anglosajones, de una autoridad romana, se podría decir, o britano-romana. Hay una batalla, por ejemplo, que aparece en los documentos, la batalla del Monte Badon, pero que no tiene ni siquiera fecha en la documentación histórica. De hecho, no tiene ni lugar. Probablemente se haya dado entre el año 500 y el año 520, pero no hay exactitud. Se supone que en esta batalla triunfó un rey o una confederación de reyes britano-romanos y que pudieron frenar la avalancha de invasiones, pero como digo, no hay demasiado registro. La única fuente que aún perdura es la de un monje, la del monje Gildas, que ya lo mencioné, y esta historia sobrevive en su propio escrito, de Excidio et Conquestu Britanniae, que significa sobre la ruina y conquista de Britania. Este es un documento que apareció en el siglo VI, bueno, unos 50 años después de supuestamente estos sucesos. Más tarde, otro gran monje, Beda el Venerable, que será la principal fuente de la Inglaterra medieval, va a tomar lo escrito por Gildas como fuente para su libro. Su libro se llama Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés. Pero ya vamos a llegar a Beda y a todo lo demás. Más allá de todo eso, de las leyendas caballerescas, la antigua provincia romana de Britania había cambiado entre los años 400 y los años 600. Eso era innegable. La ola germánica había invadido en toda regla la realidad de la isla. Hasta el momento mencioné 5 reinos anglosajones: Kent, el de Sussex, el de Essex, el de Wessex, estos 3 de los sajones, claramente, y el de Mercia. Pero bueno, en realidad fueron muchos más. Otro grupo de anglos, por ejemplo, además de habitar Mercia, crearon otro reino en la costa oriental, conocido como East Anglia. Este es el nombre más conocido en habla hispana, que es en realidad un galicismo de East Anglia por Anglia del Este o Anglia Oriental. Sin embargo, las fuentes antiguas nunca se refieren al territorio en sí, sino a los pobladores, a los anglos. De hecho, los reyes de East Anglia tampoco utilizaban el adjetivo oriental en sus propios títulos. Se solían denominar simplemente Rex Anglorum, como se observa en documentos o en la acuñación de moneda. Lo mismo para los demás reinos. Acá le estamos poniendo nombres y mapas, obviamente para orientarnos, pero no se llamaban estrictamente a sí mismos de esta forma. Los anglos también, además de Mercia y de East Anglia, fundaron otro reino más al norte, que fue el de Northumbria, el reino de Northumbria, aunque este apareció de forma tardía, a mediados del siglo VII. Aunque hubo muchos reinos y señores feudales en esta Inglaterra medieval, la idea que prevaleció para compaginar bien esta historia tan poco documentada y compleja fue el concepto de heptarquía, de 7 grandes reinos que se disputaron el poder entre sí durante varios siglos. El historiador que concibió esta idea de heptarquía fue Enrique de Huntingdon. Heptarquía es una traducción literal del griego hept, que significa 7, y archi, que significa gobierno. Así como monarchy es el gobierno de uno, heptarchy es el gobierno de 7. El término se usa solo como una etiqueta de conveniencia, como muchas convenciones en la historia, ¿no? Porque el número de reinos y subreinos que habitaron durante todo ese tiempo fluctuó bastante en ese periodo. A veces los reinos se partían, volvían a su forma, las fronteras no estaban muy claras, así que es una concepción, como bien digo. Lo que sí estaba claro es que todo el paisaje y el paisanaje habían cambiado bastante
en cuanto a comparación con los reinos, con la etapa romana, quiero decir, ¿no? Las culturas germánicas, habían invadido todo el poder en la isla, digo, las primeras capas de poder. Algunas costumbres se notaron con fuerza en algunos reinos específicos que luego fueron copiados en otros reinos. Algunas de esas costumbres, para mencionar, se convirtieron directamente en instituciones propias. Tal es el caso de la Witan, una asamblea de nobles y de señores de la tierra que aconsejaban al rey y debían convalidarlo también en el trono, así como también podían deponerlo, algo parecido en algunos casos a una monarquía electiva. Con la conversión al cristianismo, los obispos y los abades, los señores eclesiásticos, pasaron a integrar estos Witan. El Witan en realidad es una abreviatura. El nombre correcto es Wittenheidsmod o Wittenhagmont. Bueno, no lo sé. Es un poco complejo. Proviene del inglés antiguo, ni siquiera es el inglés actual, y significa básicamente asamblea de hombres sabios. Era una herencia esto de las antiguas asambleas tribales que después se convertían en consejos. Algo así se replicaba también en Europa, ¿eh? El caso de los visigodos, por ejemplo, en España creo que sirve perfectamente para ilustrar algo parecido a una monarquía electiva. Aquí, sin embargo, en Inglaterra, a diferencia de España, en la heptarquía, cada reino era independiente de usar o no esta herramienta del Witan. En algunos casos tenían otra utilidad. De hecho, no hubo tanta utilidad de monarquía electiva, fueron más sucesiones hereditarias. En la España de los visigodos fue todo más centralizado, también como una diferenciación, quiero decir, ¿no? En algunos reinos, como en Northumbria o en Wessex, llegaron a deponer a reyes citando la legitimidad de este consejo, de la Witan. Algunos historiadores les gusta hablar de que esta institución fue una especie de presagio del parlamentarismo inglés. Suena bonito, pero es una lectura muy agarrada de los pelos, ¿no? Son esas lecturas que se hacen con el diario El Lunes y buscan una conexión muy difícil de trazar cuando hay tantos siglos de diferencia. Pero bueno, más allá de esas cosas en común que tenían estos 7 reinos, también tenían más diferencias y desencuentros entre sí, porque al fin y al cabo eran pueblos distintos, idiomas distintos, costumbres algunas muy dispares. Podían ser, claro, germánicos todos, de hecho lo eran, bueno, también no, porque había nórdicos, pero son etiquetas a grandes rasgos y muy vagas, para que podamos entender, porque pueblos germánicos o nórdicos podía haber cientos. Con el paso del tiempo, algunas diferencias fueron apagándose, eso sí, al fin y al cabo convivían y convivieron durante mucho tiempo. Pero especialmente la amalgama, lo que aglutinó toda la costumbre en sí de cada uno de los pueblos, como forma común fue la llegada del cristianismo. Esto no era algo tan fácil después de que Roma había abandonado Britania. Más allá de que los britano-romanos se convirtieron en gran medida, en un principio, la llegada de la fe no fue igual que en otros rincones de Europa. De hecho, fue más tardía. Se cree que la primera conversión en masa provino desde Irlanda, especialmente por parte de San Patricio y de sus fieles, que fundaron las primeras comunidades en Escocia, en Irlanda y alcanzaron el norte de Inglaterra. Pero los britanos-romanos, aunque cristianos en sí, estaban ahora agobiados de invasores que no practicaban el cristianismo. Era necesario entonces una nueva evangelización. Uno de los primeros misioneros fue enviado por el papa de su tiempo, Gregorio I, que mandó un monje romano llamado Agustín en el año 597. Tenía el objetivo de convertir a los anglosajones. Agustín desembarcó en el sureste de Inglaterra, en lo que ya era el reino de Kent. Lejos de ser recibido con hostilidad, el monarca escuchó con mucha atención a este enviado del papa. El rey de Kent era Ethelberto, y probablemente ya familiarizado con el cristianismo, no solo escuchó a Agustín con atención, sino que incluso le entregó tierras para construir una iglesia y todo lo necesario, claro, para llevar la palabra de Cristo, los recursos al fin y al cabo. La iglesia fundada por Agustín se erigió en la ciudad de Cantuare, y desde entonces tenemos que hablar ya de Agustín de Cantuare o Agustín de Canterbury, más conocido, ¿no? Esta sede no sería una más, se convertiría en el primado del Vaticano,
y se convertiría hasta la llegada de Enrique VIII. Así que, digamos, durante mucho tiempo estuvo siendo la sede principal de Roma. El rey Etelberto, maravillado con Agustín y con sus obras, fue finalmente bautizado en el año 601, por lo que Kent sería el primer reino cristiano anglosajón. El séquito de Agustín no se quedó solamente allí, se diseminó por toda la isla, y un monje de su comunidad, llamado Paulino, fue recibido con honores en Eboracum, la capital del reino de Northumbria. Allí Paulino fundó un obispado, al igual que su líder previo, al igual que Agustín, fundó un obispado y de la misma forma que en Kent, bautizó también al rey de Northumbria en el 627, que se llamaba Edwin. Eboracum cambiaría de nombre posteriormente para transformarse en la actual York, un vocablo de ramificaciones vikingas que vino después, y de ahí que Paulino haya sido conocido como Paulino de York, que fue así, a su vez, el primer obispo de Northumbria. Con esta tónica lo mismo fue sucediendo en los reinos vecinos. East Anglia, Mercia, Essex y Wessex, todos para alrededor del año 650, 660, estaban prácticamente cristianizados. Algunos por la simple prédica de un monje que los convencía y otros por el filo de la espada, como ocurría siempre, ¿no? El caso de Mercia fue uno de ellos, por ejemplo, donde el último rey pagano no se convirtió, murió en batalla directamente. Para la segunda mitad del siglo VII, solamente Sussex y la isla de Wight siguieron siendo paganos. Y más allá de que algunos monarcas retornarían ocasionalmente al paganismo, la tendencia ya era irreversible. Y en gran parte se debe a la labor de los padres de la evangelización, que de vez en cuando sufrían también sus respectivas persecuciones, porque lo de Agustín, lo de Paulino, lo de algunos monjes al principio de vez en cuando era una excepción, en general eran recibidos con hostilidad. En el 686, el rey Arwald, este fue el último rey pagano de Inglaterra, concretamente, que gobernaba solamente la isla de Wight, fue tomada por el rey cristiano de Wessex, que se llamaba Cedwala. La figura de Cedwala pasó a la historia porque abdicó a todos los títulos para terminar con su reinado. En realidad lo hizo para viajar a Roma y poder ser bautizado directamente en el mismísimo Calvario de San Pedro. Digamos que Cedwala había sido como un protocruzado que terminó de evangelizar a la isla y luego abdicó de todos sus títulos. Como digo, con la intención de ir a Roma. Allí llegó a la ciudad eterna en abril del 689, fue bautizado en plena Semana Santa, de hecho el día de la resurrección, en Pascua, y 10 días después, además, terminó muriendo. Evidentemente, el cristianismo se impregnó con fuerza y bastante rápido en los anglosajones, más de lo que se hubiera pensado. Varias de estas historias las conocemos gracias a una de las más brillantes mentes que dio el cristianismo anglosajón, gracias a San Beda el Venerable. Beda fue un monje benedictino de Northumbria que escribió varios tratados ecuménicos, además de obras teológicas, académicas e incluso históricas. Fue el primer monje importante, digamos, en nacer allí, de la segunda generación después de la evangelización de algunos de los monjes que mencioné antes, ¿no? El libro más famoso de Beda es La historia eclesiástica del pueblo inglés, que fue completado en el año 731. Aunque pasó la mayor parte de su vida en el monasterio, en un monasterio benedictino, como era en Northumbria, viajó por varias abadías y comunidades eclesiásticas en las Islas Británicas y frecuentó mucho al arzobispo de York, también a los distintos reyes de Northumbria desde ya. De sus clases salió otra mente brillante, la de Alcuino de York, otro erudito de su tiempo que terminó guiando al propio Carlomagno en sus reformas educativas. En 1899, el Papa León XIII declaró Beda como doctor de la Iglesia Católica. Es el único nativo de Gran Bretaña en lograr tal designación, para que tomemos dimensión de lo que fue. Lo cierto es que toda esa panacea de cristianismo no duraría tampoco demasiado, porque aquellos que habían sido invasores siglo antes y ahora eran completamente dueños del poder en la isla y además legitimados por el óleo del cristianismo, ahora también debían enfrentar a nuevos huéspedes que llegaban de Escandinavia. Hablamos de los vikingos, que trastocarían de forma brutal la vida anglosajona, tal vez mucho más que antes. Strike the violin, strike
Las primeras incursiones de vikingos se datan en la última parte del siglo VIII, con algunos barcos que anclaban en alguna isla o en alguna costa, que un alguacil se acercaba, por ejemplo, para identificarlos, como cualquier comerciante, y de repente lo asesinaban en el acto de una forma bastante cruel. Así hubo varios avistamientos menores de 2 o 3 barcos vikingos, hasta que el primer gran asalto se dio en el año 793. Fue un asalto de escala mayor que tuvo lugar en el monasterio de Lindisfarne, en el reino de Northumbria. Lindisfarne era el corazón sagrado del norte anglosajón e implicó una profanación de magnitudes importantes que alertó a toda la isla. Sacerdotes ultrajados, esclavizados y asesinados de las peores formas, fue en cierta forma el primer gran aviso de lo que vendría después. Alcuino de York, contemporáneo en ese momento, no desde Inglaterra, sino desde la corte de Carlomagno, llegó a escribir las siguientes líneas para entender lo que estaba sucediendo. Decía: nunca antes había aparecido en Gran Bretaña un terror tan grande como el que ahora hemos sufrido a manos de una raza pagana. Los paganos derramaron la sangre de los santos alrededor del altar y pisotearon los cuerpos de los santos en los templos de Dios como si fueran estiércol en las calles. Ahí estaba la palabra del cuino. Varios monasterios y abadías fueron saqueadas durante los siguientes años, especialmente en las costas del este. Los monasterios eran un gran atractivo para los vikingos. Bueno, además era un atractivo perfecto porque, además de provocar el terror en las poblaciones, no demandaba demasiado esfuerzo para someterlos, ya que casi no contaban con defensas ni con ejércitos. Esto les llamaba la atención a los vikingos, porque además de tener alimentos y de simular como centros de paz sobre la tierra, los monasterios también tenían riquezas, no tanto por el dinero en sí, por ahorros o acumulación, sino por la ornamentación en oro en plata que se lucía en los adornos de cualquier iglesia que se luce hoy, y más aún en los monasterios. Para los vikingos era todo ganancia. El reino más afectado al principio fue Northumbria. Bueno, en realidad, hasta el final también. De hecho, fue el principio de la decadencia de Northumbria, que había sido uno de los reinos más poderosos y que aparentaba de hecho que iba a unificar a los demás tarde o temprano, como que iba a pasar. Era el más grande también en territorio, el más evangelizado también. Para principios del siglo IX la cosa había cambiado, y la demostración de que no pudo resistir a los salvajes nórdicos evaporó, digamos, esa sensación de superioridad de Northumbria. El poder entonces aparentaba ahora trasladarse a Mercia, que para fines del siglo VIII se había anexionado casi todos los demás reinos del sur, fuera por conquista o por pago de tributos o simplemente por matrimonios. Mercia era el otro gran reino de la isla. Solo Northumbria, que enfrentaría en primera medida a los vikingos, no caería bajo la tutela de Mercia, pero luego Mercia dominaba por completo la zona. Pero eso empezó a cambiar con la llegada de un nuevo monarca a Wessex, que se llamaba Egberto, que comenzó su expansión hacia el oeste, adueñándose de los señoríos de Devon y de Cornwalls, dominios que durante siglos habían permanecido con gobiernos britano-romanos. Creo que de hecho mencioné algo al pasar de que había todavía gobiernos menores de señoríos que permanecían bajo antiguos habitantes britano-romanos. Pero bueno, eso terminó de cambiar en Wessex con el rey Egberto, que por cierto le pagaba tributo a Mercia, para que se entienda la dificultad en un principio. Porque a partir de ese avance sobre el oeste, el rey Egberto continuó hacia el este, lo que chocó inmediatamente con los intereses del rey de Mercia, que se llamaba Beornwulf. Beornwulf. Bueno, muy difícil el nombre, como verán. Debió derrotarlo en una batalla, porque obviamente le plantó cara. Lo derrotó además el rey de Wessex en la batalla de Ellendum, en el año 825. La victoria para Egberto supuso que ganaba la independencia de Mercia, y además se apoderaba de los demás reinos en el sur, de Sussex, de Essex y también de Kent. Es decir, casi todo el sur inglés ahora permanecía a Wessex. También liberaba a Anglia Oriental del vasallaje de Mercia, no se lo anexionaba, pero lo liberaba. Una nueva disputa se hizo inevitable entonces cuando el nuevo rey de Mercia, llamado Wiglaf,
un poquito más fácil este nombre, quiso cobrarle el impuesto anual a Wessex, porque bueno, quería recuperar el control. Pero Egberto, una vez más, salió victorioso en batalla. Le plantó cara con su propio ejército y lo obligó al rey de Mercia ya no solo a no pagarle tributo, sino a rendirle tributo. Este fue el gran crecimiento de Wessex en la primera parte del siglo IX, que llevó a algunos cronistas a titular a Egberto, a este monarca tan importante, como Bretwalda. Bretwalda, sí, digo bien. Este era un término anglosajón que venía a significar soberano de las Britañas o de Britania. El término es leído en varios documentos de la época, cuando se intentaba señalar a un rey como señor supremo de los demás reinos o de los demás señoríos. Es decir, un Bretwalda sería quien en algún momento lograba enfeudar a los 7 grandes reinos anglosajones de estos que venimos hablando, ¿no? Unificaba la autarquía. Era algo temporal, pero lo hacía. Casi siempre ese título le correspondía a los reyes de Mercia, pero a mediados del siglo IX, como estamos viendo, Egberto cambió esa tónica, ese rumbo. Fue el primer gobernante de Wessex al que le tocó portar con ese adjetivo, el de Bretwalda. Tras su muerte en el año 839, los problemas que enfrentó tanto Wessex como toda la isla fueron nuevamente las incursiones vikingas, pero esta vez ya no como expediciones de saqueo, sino como expediciones de colonización. Es decir, hubo 2 grandes etapas en las invasiones vikingas. La primera fue de exploración, saqueo, saqueo salvaje, y la segunda fue ya de colonización. La visión nórdica era que la isla no era un lugar difícil de invadir. Lo habían experimentado y hecho con éxito en varias oportunidades. Así que en la segunda mitad del siglo IX, el objetivo pasó a enfocarse en directamente a apoderarse del territorio, conquistarlo. Como resultado, los ejércitos fueron cada vez más grandes y comenzaron a llegar a las costas británicas ya de a muchos. Esto era ya incontrolable para los señores locales. Los invasores llegaban de Dinamarca esencialmente y llegaban en cientos de barcos. Y aunque provocaban el terror en la isla, algunos historiadores modernos creen que las naves vikingas no podían ser demasiado grandes, por lo que tampoco podían albergar a demasiada gente. Estimaciones de la época hablan de un espacio máximo para 32 personas por nave. Estamos hablando, entonces, para hacer cuentas, de que si venían con 100 barcos, y había 32 por cada nave, estamos hablando de entre 3.000 y 3.500 vikingos. Sea como sea, era importante para la época, y los anglosajones temían con razón. La ráfaga invasora de conquista fue además brutal y arrasó toda la costa este que ya estaba bastante maltratada. En el 687 cayó el debilitado reino de Northumbria e hicieron base en Eboracum, en la capital, que fue invadida en varias ocasiones previamente y que pasó ya a llamarse a fines del siglo IX de forma nueva. Le cambiaron el nombre, pasó a llamarse York, porque los escandinavos parece que le decían Jorvik, así que quedó luego York. En el 869 se apoderaron también del reino de Anglia Oriental, extendiendo así la frontera. La conquista implicaba degollar a los reyes y señores invadidos, No andaban con prácticas muy educadas. Los vikingos no dejaban nada a su paso si era posible. Entre el 874 y el 877, el reino de Mercia también cayó a manos vikingas. Estamos hablando de uno de los reinos más grandes en territorio. Sin embargo, se conservó una parte de Mercia, una Mercia anglosajona, bajo un rey títere de los daneses. De repente, en el mapa de la ya deformada heptarquía, solo un reino quedaba como refugio de los vikingos, el reino de Wessex y su nuevo monarca, que se llamaba Alfredo I. Alfredo ascendió al trono en el 871. Ascendió como el último hermano menor en heredar la corona de Wessex. Su nombre de nacimiento fue Alfred, con el habitual grafema del inglés antiguo, claro, de la A y la E juntas, que si buscan se usa casi para todos los reyes anglosajones de la época y también en los nórdicos, lo que dificulta un poco la pronunciación. Pero bueno, Alfredo reinó muchísimo tiempo para la época, durante casi 30 años, pero antes de tomar el trono ya había combatido en varias oportunidades a los vikingos, al servicio de sus hermanos. Sabía cómo enfrentarlos, tenía bastante experiencia en cómo
Bueno, sus hermanos habían adoptado nuevas tácticas de defensa, de líneas fortificadas, y eso le sirvió mucho para su reino. Eran tácticas nuevas que permitían resistir a los embates nórdicos. Además de reorganizar el ejército, la clave estuvo en el sistema de ciudades tipo fortalezas que fue estableciendo por todo el sur de la isla. Ciudades que fueron conocidas luego como burgs. Casi que no tuvo tiempo para gobernar, eso sí. Mezcló varias victorias, algunas derrotas también, pero debió estar todo el tiempo en guerra, liderando ejércitos para salvar a su reino. E incluso debió abandonar en varias ocasiones el centro político de Wessex. No podemos decir capital en sí, aunque lo he dicho, porque las cortes eran itinerantes, pero la ciudad más importante de Wessex era la ciudad de Winchester, y su monasterio y su obispado. A pesar de la larga guerra, finalmente encontró una victoria decisiva en el año 878, en la batalla de Edington, casi en la frontera con Gales. Alfredo venció a los vikingos del rey Guthrum I, a quien terminó capturándolo además. Pero Alfredo no lo terminó ejecutando ni nada por el estilo, porque hubiera sido una buena venganza, en verdad, ¿no? Alfredo solamente le exigió un tributo anual, lo cual era lógico, y de paso también lo obligó a convertirse al cristianismo, tanto a él como a sus príncipes guerreros que lo acompañaban. El rey danés aceptó aquella solicitud y fue bautizado en el acto. Se pusieron de acuerdo entonces con las fronteras y gran parte de la isla quedó dividida en dos grandes tierras. Bueno, en realidad en tres, porque había otro reino más al norte que no dependía de este rey vikingo, que era el reino de York. Pero al sur de York, la mitad al sudoeste quedaba en manos de Wessex, por un lado, y la otra mitad nororiental, que se conocería ahora como el reino de Danelaw, era el reino cristiano de Guthrum. Bueno, ahora cristiano, ¿no? El reino de Guthrum controlaba ciudades como Cambridge, como Leicester, Nottingham, bueno, y la propia Londres, aunque no era muy importante, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, en ese momento era danesa, hay que decirlo. Wessex conservaba a su vez todo el sur, con sus centros religiosos por un lado en Winchester y por Canterbury, por el otro, y gran parte de la ya inexistente monarquía de Mercia. Sin embargo, Alfredo estaba bastante confiado como para quedarse de brazos cruzados y terminar ahí sus campañas. A la primera señal de hostilidad atacó al reino de Guthrum y fue rindiendo ciudad por ciudad para apoderarse de los dominios del danés. Entre ellas rindió la ciudad de Londres. Así que Londres fue reconquistada, tomada por Wessex en el reinado de Alfredo el Grande. Al final de su periodo, en el 899, el reino de Wessex había alcanzado un tamaño jamás visto en su historia. Había terminado con la pesadilla vikinga, por lo menos en el sur, y por eso pasó a la historia Alfredo como Alfredo el Grande. Murió en la ciudad de Winchester y sus restos continúan allí, en la ciudad del sur inglés. Su hijo, Eduardo el Viejo, pero principalmente su nieto Ethelstan, terminarían ya de consumar lo iniciado por Alfredo el Grande, que fue básicamente someter al resto de los reinos vikingos, especialmente al del noruego Guthrum, que aunque siguió existiendo, estaba ya enfeudado al dominio de Wessex. El más importante rey fue Ethelstan, que subió al poder en el año 924, y aunque podía haber recurrido a sus recursos militares, decidió ir siempre primero por la herramienta de la diplomacia, por la diplomacia matrimonial, quiero decir. El único gran señorío vikingo que quedaba vivo era el reino de York, que luego se anexionó Northumbria. Ethelstan eligió ir por las buenas en un principio. Casó a su hermana con el rey vikingo de ese momento y lo obligó a convertirse al cristianismo. Un poco la historia se iba repitiendo, ¿no? En el 927 todos los reinos de las Islas Británicas, incluso los que no estaban bajo tributo de Wessex, como podían ser los reinos escoceses o galeses, aceptaron igualmente a Ethelstan como soberano absoluto. Ethelstan enfrentó igualmente algunos problemas y algunas rebeliones internas, debiendo ratificar su supremacía en el 937, cuando un nuevo rey vikingo, Olaf III Guthriston, formó una coalición para derrocarlo. Iba a haber muchas rebeliones, esta fue una de ellas, pero no tuvo éxito. En la batalla de Brunanburg, Ethelstan salió victorioso nuevamente y aseguró su control, y ratificaba así esa soberanía,
Moriría 2 años después, en el 939. Aunque la estabilidad no fue nunca la norma durante los años siguientes de Ethelstan y de los siguientes reinos, de los siguientes reinados, Ethelstan sí consiguió una unidad como nunca antes se había visto en Inglaterra. Había sido convalidado como gobernante único, pero ya no como un Bredwala, sino que pasó a titularse directamente como rey de los ingleses. Dicho en otros términos, el reino de Wessex, fundado en algún perdido año de mediados del siglo VI, se acababa de convertir en el reino de Inglaterra. La heptarquía ya nunca más florecería como tal, era parte del pasado. Wessex, con su presunto estandarte de un dragón Wyvern, estaba también desaparecido en la construcción de una nueva entidad política, en cierta forma. Por eso, el reino pasaría a identificarse ya no como un dominio como tal, ¿no? Como una monarquía, sino como una casa dinástica, como una familia. Una casa que mantendría el poder hasta un siglo más tarde, cuando la conquista normanda del año 1066 terminaría ya con su linaje. Los antiguos y legendarios 7 reinos anglosajones medievales, eternamente enemistados entre sí, pero unidos cultural y religiosamente gracias al catolicismo, terminaron dando a luz a un solo país, y siendo un parto bastante exitoso, la verdad, porque tanto en el 927 como hoy, en el 2025, sus fronteras son casi exactamente las mismas. Muchas gracias por sintonizar este capítulo en este regreso de Historiopolis. En este nuevo año 2025 arrancamos con este episodio sobre la construcción del Reino de Inglaterra y atravesamos su etapa en la Alta Edad Media. Ahora creo que ya podemos avanzar, por ejemplo, con la Casa de Wessex, por lo menos hasta la conquista normanda de 1066, creo que tranquilamente. Aquí iniciamos entonces una nueva temporada con muchas cosas por delante. Gracias a todos, espero que anden muy bien y los espero ya el próximo sábado para encontrarnos nuevamente.